Estamos con Guillermo Poch, él es contador público, graduado de la Universidad de Buenos Aires, pero fundamentalmente especialista en consultoría tributaria internacional, finanzas y operaciones internacionales. Posee un máster en finanzas y en derecho tributario en la Universidad de Belgrano. Es miembro de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales y de la International Fiscal Association. Por su profesión, vamos a hablar obviamente de los cambios fiscales que anunció el ministro de Economía Massa. Muy buenos días, Guillermo Poch. Jorge Fontevecchia lo saluda. Primero, usted, lo estamos llamando en gran medida también por eso, usted explicó ayer en una nota de perfil en qué medida beneficia más a los trabajadores, si modificar ganancias o bajar el IVA de alimentos. ¿Nos podría hacer una síntesis para nuestra audiencia de hoy? Bueno, buenos días, Jorge. De alguna manera, estas modificaciones en cuanto a ganancias tienen un impacto en determinada gente, que son aquellos que tienen salarios al día de hoy superiores a 700.000 y por debajo de 1.700.000. Estamos hablando de salarios por sobre la media, porque hoy la media asalariados son 350.000 pesos. ¿Qué pasa? La gente de bajos recursos, debajo de estos montos, no tiene este beneficio y siguen teniendo la misma carga tributaria en relación con un impuesto al consumo como es el IVA. De allí que Massa, cuando la calle se hizo sentir, expresó que decían, bueno, se está ayudando a la gente de salarios altos y no nos vemos beneficiados nosotros, se sintió ese ruido en el bolsillo de la gente y el ministro tuvo que salir a dar esa noticia de que va a haber una devolución en las tarjetas de débitos para las compras y hasta un monto vinculado a la canasta básica de una familia tipo, que van a ser aproximadamente traducidos en las compras en 23.000 pesos. ¿Por qué? Porque si no hay una disparidad de tratamiento entre la gente que tiene salarios altos con la gente que estaba en un mercado como el monotributo, un jubilado, y no tenía ningún tipo de beneficio, Jorge. Déjeme aprovechar su especialidad para un tema que es más teórico y por momentos semántico, cuando se llama impuesto a las ganancias o impuesto a los ingresos. ¿Podría comparar el sistema de impuesto a los ingresos que se aplica a los salarios más altos en distintos países del mundo con el que se aplicaba en la Argentina y cómo queda ahora? Sí, Jorge, el impuesto a las ganancias es un impuesto relativamente moderno, es un impuesto que aplicado de manera razonable se convierte en un impuesto muy justo. ¿Por qué es un impuesto justo? Porque de alguna manera la gente paga progresivamente, da al Estado más plata si de alguna manera tiene más capacidad de ahorro. Los impuestos a los ingresos, los impuestos a la renta, lo que mira es la capacidad que tiene la gente en base a sus ingresos. Un impuesto al consumo no importa cuánto la gente está ganando de plata, sino cuánto está consumiendo. Entonces, como hay un concepto que se llama capacidad contributiva, y esto es cuánto cada uno de nosotros de manera proporcional puede sostener al Estado, el impuesto a las ganancias se convierte en justo siempre que no interfiere en el ahorro de la gente. Como para tener que pagar impuesto a las ganancias, previamente la gente tendría que haber ahorrado. ¿Qué estaba pasando últimamente? Que la gente no llegaba a fin de mes, ya estaba pagando impuestos a las ganancias y en adición a eso estaba pagando impuesto a valor agregado. ¿Por qué? Porque de alguna manera no tenía esa capacidad de ahorro sobre el cual se tendría que estar aplicando el impuesto a las ganancias. Independientemente de que se llame ganancias o ingresos, porque finalmente Totalmente. hay una discusión semántica. Ganancias se aplica normalmente a alguien que hace ganar un capital, no es con su propio esfuerzo. Sí, o sea, la ley de impuesto a las ganancias tiene distintos, por así decirlo, categorías, distintos modos de someter a gravamen. Hay uno que se llama la cuarta categoría, que son todos aquellos trabajos derivados del esfuerzo personal. En salarios altos es razonable y es justo que se someta a gravamen en este tipo de impuestos. Lo que no tiene que suceder es que alguien que no tiene el ingreso suficiente para mantener su familia, para tener una cierta porción de ahorro, se aplique el gravamen porque de alguna manera se estaría convirtiendo en un impuesto al gasto. Y este impuesto lo que tiene que intentar es aplicarse sobre esas unidades, esos montos que la gente tiene capacidad de ahorro.
Ese es el concepto teórico de este impuesto. Jorge, un tema para tener en cuenta que no es menor es que en el 1 a 1 la alícuota del 35% se aplicaba para gente que tenía montos de $120.000 anuales. Y hoy una persona que tiene ingresos anuales de $4.100 ya entra en la alícuota máxima del gravamen. Entonces el gravamen se fue convirtiendo en injusto y de ahí que la dirigencia política tuvo que actuar porque la gente se estaba sintiendo molesta por tener que pagar hoy en día el impuesto a las ganancias cuando ni siquiera tenía una capacidad de ahorro. Me parece que ahí usted le encuentra el punto, porque finalmente cuando usted habla de ahorro, finalmente el ahorro va a terminar convirtiéndose en un capital. Entonces ahí es cuando las personas de ingresos fijos tienen un ingreso tal que les permite ir desarrollando un capital, que no es para consumo de supervivencia. Doctor Guillermo Poch, muchas gracias. Si le parece, lo despedimos con esta canción con un poco de humor del grupo mexicano Toque Norteño del Contador. Bueno, muchas gracias y a disposición. Acabamos de hablar con el tributarista Guillermo Poch.